En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. Tiene una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provisto de sillas barnizadas y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. El túnel se extendía serpeando y penetraba bastante, pero no directamente, en la ladera de la colina, como la llamaba toda la gente de muchas millas alrededor, y muchas puertecitas redondas se abrían en él, primero a un lado y luego al otro. Nada de subir escaleras para el hobbit. Dormitorios, cuartos de baño, bodegas, despensas, muchas, armarios, habitaciones enteras dedicadas a ropa, cocinas, comedores, se encontraban en la misma planta y, en verdad, en el mismo pasillo. Las mejores habitaciones estaban todas a la izquierda de la puerta principal, pues eran las únicas que tenían ventanas redondas profundamente excavadas que miraban al jardín y los prados de más allá, camino del río. Este hobbit era un hobbit acomodado y se apellidaba Bolsón. Los Bolsón habían vivido en las cercanías de la colina desde hacía muchísimo tiempo y la gente los consideraba muy respetables, no solo porque casi todos eran ricos, sino también porque nunca tenían ninguna aventura ni hacían algo inesperado. Uno podía saber lo que diría un Bolsón acerca de cualquier asunto sin necesidad de preguntárselo. Esta es la historia de cómo un Bolsón tuvo una aventura y se encontró a sí mismo haciendo y diciendo cosas por completo inesperadas. Podría haber perdido el respeto de los vecinos, pero ganó... Bueno, ya veréis si al final ganó algo. La madre de nuestro hobbit particular... Pero, ¿qué es un hobbit? Supongo que los hobbits necesitan hoy que se los describa de algún modo, ya que se volvieron bastante raros y tímidos con la gente grande, como nos llaman. Son, o fueron, gente menuda de la mitad de nuestra talla y más pequeños que los enanos barbados. Los hobbits no tienen barba. Hay poca o ninguna magia en ellos, excepto esa común y cotidiana que los ayuda a desaparecer en silencio y rápidamente cuando gente grande y estúpida, como vosotros o yo, se acerca sin mirar por dónde va, con un ruido de elefantes que puede oírse a una milla de distancia. Tienden a ser gruesos de vientre. Visten de colores brillantes, sobre todo verde y amarillo. No usan zapatos porque en los pies tienen suelas naturales de piel y un pelo espeso y tibio de color castaño como el que les crece en las cabezas, que es rizado. Los dedos son largos, mañosos y morenos, los rostros afables, y se ríen con profundas y jugosas risas, especialmente después de cenar, lo que hacen 2 veces al día cuando pueden. Ahora sabéis lo suficiente como para continuar el relato. Pero obviamente el relato no se lo voy a seguir leyendo. Tienen que hacerlo ustedes, pero ya han reconocido con qué libro hemos comenzado hoy, ¿verdad? Lo dice la primera frase. En un agujero en el suelo, Pablo Vilaboy vivía un hobbit. El origen de todo. Efectivamente, aquí está. Cuando decimos todo, nos referimos a la obra magna de Tolkien. Todos esos universos de la Tierra Media, pues tuvo su origen en este libro, que empezó siendo una capitulación de relatos que Tolkien había juntado para contarles a sus hijos, cuya primera frase de inicio, tan famosa ahora, se le ocurrió, confesado por él mismo sin saber muy bien por qué, mientras estaba corrigiendo unos exámenes de literatura inglesa en la Universidad de Oxford, que era donde trabajaba este filólogo y escritor, y a partir de ahí el resto es historia. Es historia, mitología, universo propio, incluso un lenguaje, todo lo que fue articulando y creando, esa grandísima y, como dices, magna obra, podemos decir, las historias de la Tierra Media, antes, durante y después de la trilogía que se hizo tan famosa, y en el origen de todo, como dices, unos relatos para contarles a sus hijos, que poco a poco se hicieron más complejos, se hicieron más oscuros, se hicieron más adultos, porque la propia trilogía, que la llamamos la trilogía El Señor de los Anillos, quería continuar el tono del Hobbit en un principio, pero como aquello fue creciendo en todos los sentidos, pues se convirtió en una lectura que desde luego no es para niños. Sí, de hecho hay como 2 versiones del Hobbit. La primera, que salió publicada por casualidad,
porque Tolkien le fue prestando la novela acabada del Hobbit a varias personas y uno de ellos se las proporcionó a unos editores ingleses que fueron quienes la publicaron, y debido al enorme éxito del Hobbit, pues le dijeron que eso tenía que continuar, y lo continuó nada más y nada menos que con la trilogía de El Señor de los Anillos, que cuando lo leyeron y vieron el tono adulto que tenía El Señor de los Anillos, dijeron que para que tuviera una unión o una trabazón más natural con el Hobbit, pues que había que cambiar un poquito el tono del Hobbit en algunos aspectos, y fue cuando se editó, digamos, otra versión con algunos matices más adultos. Y el propio prólogo del primer volumen, La Comunidad del Anillo, donde empieza explicando un poco, haciendo una especie de resumen, no ya de la historia del Hobbit, sino de quiénes son los Hobbits. Un poco lo que hemos empezado ahora a esbozar, cuenta quiénes son, dónde viven, porque claro, es muy importante situar al lector en lo que se va a narrar, porque muchos no habían leído el Hobbit, o como dices, lo habían leído más de niños, y igual no lo recordaban, y él también añadió ese prólogo, donde recuerda quién es esta raza particular, que como dice, se le ocurrió por azar, porque se le ocurrió el nombre antes de saber cómo eran los hobbits. El agujero, el suelo y el hobbit. Estaban los tres en la misma frase. Sí, pero bueno, es una buena manera de empezar a internarse en ese universo de la Tierra Media. Aquí, bueno, la trama es un poquito más ligera, como bien iniciabas el relato, la aventura que va a sucederle a este Bilbo Bolsón, a este hobbit, acompañado del mago Gandalf, de unos enanos y en busca de un tesoro que está guardado por un dragón. En medio aparecerá un personaje clave del Señor de los Anillos, como es Gollum, y bueno, como digo, es un buen preámbulo para toda la trilogía magna que vino después. Aquí vemos ilustraciones originales de Tolkien, que también tuvo su historia, porque en principio el Hobbit solamente iba a ser ilustrado con mapas, pero luego Tolkien les enseñó algunas de las ilustraciones que había hecho para sus hijos, y les gustó tanto a los editores que le pidieron más ilustraciones. Y también, como decimos, el idioma o los idiomas, porque hay más de uno, sobre todo en el Hobbit no igual, pero en la trilogía se fue desarrollando, que el propio Tolkien inventó para sus criaturas. Bueno, es que como su trabajo de filólogo hizo todo un trabajo de inventiva para este idioma. Trabajo, por cierto, puesto en común con otro señor al que admiramos y respetamos mucho en este programa, como C.S. Lewis. C.S. Lewis, que le encantó, hizo una crítica excelente cuando se publicó por primera vez El Hobbit. Y siguiendo con las ilustraciones, hay que decir que en la edición americana, aunque en la primera edición se volvió a hacer uso de las ilustraciones de Tolkien, en principio iba a ser otro ilustrador el que iba a recrear los mundos de la Tierra Media. Tolkien estuvo de acuerdo siempre y cuando no tuvieran nada que ver con el estilo de Disney, al que odiaba. Luego, como digo, en las primeras ediciones americanas también se utilizaron ilustraciones de él, pero bueno, en principio él estuvo de acuerdo en que otro ilustrador hiciera el libro, pero que no se pareciera en nada a Disney. Tampoco le gustaba mucho las primeras comparativas, que incluso lo utilizó la editorial inglesa, las comparativas que se hicieron con Alicia en el País de las Maravillas. Él también odiaba esas comparativas. La editorial, pues en las segundas y posteriores ediciones, borró toda referencia en el fajín a comparativas con la obra de Carroll. Es que tendemos a hacer, lo digo porque los lectores también, pero bueno, el lector, tal y como viva la experiencia, pues bueno, puede hacer a veces comparaciones un poco osadas o
como poco traídas por los pelos. No digamos nada de eso cuando los editores lanzan un libro, como para que suene algo hay que decir, es la nueva Alicia. Flaco favor le hacen tanto al Hobbit, a las obras posteriores de Tolkien, como a la propia Alicia, en el País de las Maravillas, que obviamente no tiene nada que ver con lo que Tolkien escribe. Pues nada, desde aquí animamos a muchos padres para que compren El Hobbit a sus hijos y que tampoco les metan de lleno a los pobres con el mundo de El Señor de los Anillos, ¿no? Que hace falta tener una cierta madurez literaria, pero creo que si de aperitivo empiezan con El Hobbit, les darán ganas en ahondar más en los mundos de Tolkien. O con lo que vino después, esa otra gran obra que dejó inconclusa y que terminó y publicó su hijo Christopher Tolkien, que ha seguido además vigilando y trabajando por y para el legado de su padre, que es el Silmarillion, que puede decirse que es la obra que completa, aparte de luego las muchas historias que hay de antes, de durante y de después, pero son los 3 libros, digamos, que sintetizan, por así decirlo, comprendan la obra sobre la Tierra Media, El Hobbit, El Señor de los Anillos y El Silmarillion, que sería el primero, cronológicamente, pero es el libro que aún trabajaba en él cuando falleció Tolkien. Es el libro que incluso fans de Tolkien confiesan que es una montaña muy alta para escalarla de un solo golpe y de un tramo. Y si quieren ahondar aún más y con mayor entusiasmo, yo invito a los espectadores a que entren en TikTok y sigan a una tal Bea, que es una chica que sabe de Tolkien. Yo creo que incluso más que cualquier descendiente de Tolkien, y que lo cuenta con entusiasmo y unas ganas de leer y de internarse en estos universos maravillosos. Se aprende mucho con Bea. Es lo que más hay que destacar de ella, lo que te he dicho tú, el entusiasmo, porque incluso para decir lo que no le gusta de las adaptaciones, porque Bea se ha hecho sobre todo popular y seguida por los tiktokeros a raíz del estreno de la serie de Amazon, Los Anillos de Poder, que tanta polémica ha provocado, que de repente gente que nunca ha leído a Tolkien, porque lo demuestra en sus comentarios, ha ido a atacar la serie sí o sí, porque había que atacarla. Y luego sus comentarios demuestran que no han leído a Tolkien, porque dicen cosas que en las obras de Tolkien sí están y otras que no están, pero Bea, incluso para criticar lo que no le gusta, lo hace con una alegría, con un afán de disfrutar, con un entusiasmo y unas ganas, que incluso aunque no estés de acuerdo con ella, no puedes enfadarte, sino dice, es primero su modo de verlo, pero segundo se lo cuenta con esas ganas pero lo principal es que lo lean, vean la serie, lo pasen bien. Esa frase que tanto nos gusta, que dijo, creo que en el segundo capítulo o tercero nomás, no voy a consentir que me estropeen la diversión los haters. Pues eso, creo que es un buen compendio, seguir a Bea y leer a Tolkien. Y además también tenemos, por supuesto, que agradecer el trabajo de alguien que devolvió a Tolkien a un primer plano, a un merecidísimo primer plano, y haciéndole justicia, que es Peter Jackson, que se permitió muchas licencias, obviamente también volverá, pero las licencias lógicas de lo que estás contando en imágenes, que no puede haber contado Tolkien de ese modo, o al revés, donde Tolkien puede explayarse, que colocas la cámara y no pasa nada. Sí, el trabajo que hicieron él y su mujer en la adaptación de la trilogía fue ingente y reconocido. Así que ya ven que aquí somos muy fans de la Tierra Media en general, del Hobbit en particular, porque como dices, es un cuento delicioso. Incluso leyendo la nueva edición, o sea, la que hicieron oscureciéndolo y poniéndolo más en común con la trilogía del Señor de los Anillos, es aún así una historia que se vive, se disfruta, se pasa bien, luego con sus puntos oscuros, porque todos los cuentos infantiles al final tienen puntos oscuros. Bueno. Pues hoy vamos a hablar también de algunos libros que hemos leído últimamente, nos han llamado la atención y que queremos compartir con ustedes, aquí por supuesto, así que le pedimos al Hobbit ahora que nos deje espacio, porque vamos a comenzar hablando de esta novela, la primera, publicada en una gran editorial de Blanca Cabañas, es Suma de Letras, la editorial que ha apostado y ha creído en ella, Perro que no ladra. Es una historia de intriga en gran parte al modo clásico, porque lo que importa aquí es la intriga como intriga, no destripo nada, si cuento se sabe enseguida, que gira en torno a una desaparición.
y que gira en torno pues, a algunos crímenes / delitos. Pero lo que más importa es la intriga particular y personal. O sea, es un personaje que regresa a su lugar de nacimiento y a donde pasó primera infancia, adolescencia y demás, un lugar del que huyó. En parte no sabemos por qué, en parte sí, por una mala relación con su madre. Pero ese misterio familiar, ese misterio íntimo y doméstico, es el que vertebra la novela, más allá, como les digo, de que, por supuesto, hay un misterio y una incógnita que resolver, pero las auténticas intrigas son las particulares, las anímicas. Hay que intentar primero comprender a este personaje en sí mismo, y con sus propias contradicciones, con recuerdos que ha pretendido olvidar, con lo que pasó, y entre medias, pues sí, como les digo, con esa intriga clásica. Y en eso es donde esta novela, sobre todo, nos ha ganado, en lo natural, en lo sencilla que hace la intriga, ¿no? Ahora que estamos, por desgracia, con tantos artificios, con tantas bombas de relojería y con tantas bombas físicas, de verdad, físicas en las novelas, quiero decir, y con tantas explosiones, tanta pirotecnia, Blanca Cabañas recurre a un modo de narrar muy a tierra, muy habitual, en el buen sentido, clásico, sin tenerle miedo a esa palabra, porque hay que demostrar lo que es clásico, lo que siempre nos ha gustado y lo que sigue funcionando. Una historia bien contada. Y eso es lo importante muchas veces. Más allá de que, uy, verá que el giro que dio en la última página. A lo mejor para llegar a ese giro me he estado aburriendo toda la novela. Pero dicen que perro que no ladra es mordedor. Dicen. No voy a explicar el título, no porque destripe algo importante, pero también hay que descubrir, como bien dice Pablo Vilaboy, lo primero que uno piensa es en el refrán, pero luego hay que descubrir a qué perro se refiere, porque se refiere a un perro muy concreto en la novela, y por qué no ladra. Ahí lo dejamos. Y de momento, ahí queda. Una estupenda novela, como digo, la de Blanca Cabañas, publicada por Suma de Letras. Y ahora tenemos otra novela de detectives, muy peculiar y particular, porque así es Manuel Martín Ferreras, su autor. El autor, para muchos, de una novela que, aunque no se titulaba así en un principio por su adaptación cinematográfica, Ahora es conocida como Malnacidos, una película, por cierto, divertidísima y estupenda, que toma parte de aquella novela, Noche de difuntos del 38, y luego los cineastas han contado su propia historia, pero entronca con ese universo de Manuel Martín Ferreras, que ahora publica con HarperCollins El gran detective Byron Mitchell. Una novela que en parte es una sátira, pero muy bien traída, de las grandes novelas policíacas del siglo y de detectives, sobre todo del siglo XIX, finales. Está ahí el personaje de Sherlock Holmes, como dice una querida amiga de este programa, Yolanda Rocha, suena el personaje dibujado en la portada Arsène Lupin, al que llamamos Arsène Lupin, los que no hablamos francés, perdón por haber dado un batacazo a ese idioma en mi malísima pronunciación. También recuerda un poco a Hércules Poirot, pero es una novela muy, muy, muy divertida. Se toma a broma, muy en serio, el género de detectives. Y en medio de eso construye una estupendísima novela que, quitados todos esos aspectos que le dan algo particular a la narrativa de Martín Ferreras, podría ser protagonizada, claro que sí, por Sherlock Holmes, por Hércules Poirot o por cualquiera de los personajes de aquella época. Entonces, una novela sorprendente. Pues que el humor no está reñido con la intriga. Y además, el pastiche es un género literario, pero hay que saber hacerlo bien. Y sin duda, Manuel Martín lo hace fenomenal. Coge todo, le da un toque particular y te despierta las ganas de que ojalá este gran detective Byron Mitchell tenga continuidad. Porque en buen sentido, y eso no tampoco ni es hacer spoiler ni anticipar, pero también deja cosas por ahí. O sea, la novela concluye, y bien, pero deja cosas que dices, este personaje da para más. La propia época da para más, comienzos del siglo XX. Esto no se lo pueden perder. Los fans de la novela de detectives, los fans de la novela de humor, los fans de la literatura en general. Y vamos a terminar el programa de hoy con un auténtico deleite. Ese día cayó en domingo, publicado por Alfaguara, es por ahora el último libro de Sergio Ramírez, libro en el que vuelve al relato, un libro que a mí me hace volver a pensar por qué cuando hacemos quinielas del Nobel, por qué cuando decimos grandes obras, autores, trayectorias que deberían coronarse por parte de la Academia Sueca con su máximo galardón,
no aparece el nombre de Sergio Ramírez. Como el de otros muchos, porque además, como decimos, el premio Nobel se da uno al año a toda una trayectoria a autores de cualquier lengua. Y por desgracia, Pablo, pues no conocemos a todos. El Nobel nos descubre muchas veces a autores que no habíamos leído, que no se ven incluso traducido a nuestro idioma, hasta que llega el Nobel y entonces los ponen de moda, lo digo entre comillas, porque hay autores que no son solo una moda, son autores que se hacen conocidos, populares, y entonces empezamos a leerlos. Y entonces siempre me pregunto por qué Sergio Ramírez no está entre esos creadores a los que se considera merecedores del premio Nobel. Es un autor que ha tocado todos los géneros, que ha tocado todos los registros, y en un libro de cuentos como este lo demuestra. Puede pasarte de un tono más humorístico a un relato de denuncia, a algo inspirado en su vida, que los que conozcan a Sergio Ramírez saben que ha sido larga y, digamos, procelosa, y que de hecho todavía tiene problemas por ser una persona que habla claro, habla firme y que no se conforma con lo que se da por hecho. Y que si tiene que decir a un antiguo camarada, a un antiguo compañero, las cosas no se hacen así y tú ahora estás llevando adelante y manejando una dictadura, se lo dice. Y sí, Ortega, lo digo por ti. Te dejaremos ahí. Porque el que importa es Sergio Ramírez. Es un señor que nos hace soñar, que nos hace reír, que nos hace descubrir, que tiene un primer relato en este libro que es una novela completa, solo. Y luego tiene un segundo relato que daría pie a una grandísima serie de televisión. Y luego tiene un relato que es un magnífico reportaje periodístico. Y así va sumando, así va desgranando. Entonces, lo digo, me pregunto, lo lanzo, si alguien lo recoge, a quien corresponda, ¿por qué no consideran a Sergio Ramírez al menos candidato al premio Nobel? Y si lo han considerado, hagan publicidad. Quiero decir, allá nuestra profesión, cuando se hacen las quinielas, incluyamos el nombre de alguien como Sergio Ramírez, que convierte la lectura en un goce y que nuestro idioma, el idioma común, el español de América, el que aquí llamamos oficialmente castellano, siga enriqueciéndose y creciendo día a día. Ahí lo dejo. Bueno, también hay que poner en su sitio los premios literarios. Yo recuerdo una película que se llama Odette, francesa, en la que hay un escritor en crisis y una mujer más sencilla, que no tiene mucha cultura, y él está muy amargado porque nunca va a optar al Nobel. Y ella, en un momento determinado de la película, le dice: el premio Nobel lo dan unos señores en Suecia. ¿Por qué tiene tanta trascendencia? También hay que poner cada cosa en su lugar. Igual hay un premio en Italia que lo da en la Toscana, que tiene mucho más fundamento porque los que lo dan tienen más enjundia. Ahí lo dejo. También cierto es, como los Oscars de Hollywood o cualquier premio que se dé en el mundo, que además cualquier premio es injusto, por definición, porque siempre vas a dejar fuera a gente que lo merece, sin quitarle fundamento y merecimiento, valga la redundancia, a quien ese año se lo lleva. Y en todo caso es la opinión de unos señores de un país, o sea, de Suecia, de España, de donde sea. Bueno, pues este es el escaparate literario del arpa de Becquerel, y como siempre nos gusta, hay un poquito de todo. Cada cual que escoja el que le apetece en cada momento. No nos tenemos que llevar al ángulo oscuro. Intriga, humor, relatos Hobbits. Y un clásico. Claro que sí. Pues al ángulo oscuro del salón nos los llevamos, ¿verdad? Como el arpa. Genial. Pero saben ustedes que volveremos muy pronto porque tenemos nuevas lecturas que seguir compartiendo con todos ustedes. Gracias.